Muy buenas tardes querida comunidad. Soy Óscar Olarte y hoy damos inicio a la conferencia ENSAT 2021. Agradecemos la paciencia que por unos minutos, por problemas técnicos, hemos demorado para poder salir en vivo. Pero acá estamos, superando estos problemas para poder conectarnos y continuar este buen inicio de las conferencias de teatro clásico y teorías contemporáneas. El día de hoy tendremos a una excelente ponente. Ella es Katia Hansa, en la conferencia sobre Nietzsche y las tragedias griegas. Vamos a conocer un poquito la trayectoria de Katia. Katia cuenta con estudios de filosofía y filología clásica y romanística en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Tubinga y la Universidad de Goethe de Frankfurt. Actualmente es profesora principal del Departamento de Humanidades de la PUC, catedrática visitante de Estética Crítica en la Universidad de las Artes en Bremen. Ella ha tenido publicaciones sobre la filosofía y la estética de autores clásicos como Kant, Nietzsche, Benjamin, y contemporáneos como George Didi Uberman y Mario Perniola. A su vez, antes de presentar a nuestro ponente, damos la invitación de que puedan realizar sus comentarios y todas las preguntas en esta conferencia, ya que luego vamos a tener 20 minutos para responder todas sus dudas. Ahora sí, bienvenida Katia. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Óscar, por la presentación y muchas gracias a todos los que están asistiendo, también por la paciencia de esta espera con estos temas técnicos, ¿no? Yo quisiera también agradecer mucho a Lucía, ¿no? Por la organización de este ciclo de charlas, ¿no? A Víctor Vich, que fue el que tuvo la idea, ¿no? Y a Lucía, claro, para acogerla, y a todo el equipo del ENSAT que he ido conociendo ahora, Magali, Hilda, no sé, Steven, han aparecido otros, David, Angie, pero bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por permitirnos conectarnos de esta forma. La primera cosa que quiero preguntarles es si se me escucha bien. ¿Sí? Así es, pueden escribir por el chat. Acá te escuchamos perfectamente, Katia. Igual creo que sí, estamos bien, estamos conectados. Todo perfecto, me dicen por interno. Todo perfecto. Excelente, excelente. Pero bueno, entonces vamos a tener una serie de charlas sobre lo que sostienen autores contemporáneos, sobre el teatro, básicamente sobre el teatro clásico, la tragedia griega, y estoy segura de que vamos a aprender muchísimo, pero como me toca inaugurar el ciclo, no puedo menos que reparar en algo que me parece muy importante, ¿no? Y es la pregunta, ¿cómo así, en nuestro tiempo, ejercen cierto poder, cierta fascinación, piezas que fueron compuestas hace tantos siglos, ¿no? ¿Qué hace que las tragedias griegas, un género de hace 25 siglos, tenga aún repercusión, ¿no? Y yo me imagino que estas charlas van a ayudarnos a responder a esas preguntas, ¿no? ¿Por qué sigue siendo actual el teatro clásico? ¿Por qué siguen siendo actuales las tragedias griegas, ¿no?
Ahora, mi propósito es fundamentalmente darles algunas pistas de cómo y por qué las tragedias son un asunto de suma importancia para Nietzsche. Y es importante recalcar eso, ¿no? Nietzsche va a sostener en el libro en el cual se dedica al tema de la tragedia, va a sostener que ese problema estético hay que tomarlo muy en serio. Entonces vamos por partes. Yo tengo un PPT que quisiera compartir con ustedes para que la charla sea un poco más dinámica. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora y voy a ponerlo mejor. ¿Ahí está bien la pantalla completa? Sí, ¿verdad? Está perfecto, Katia. Gracias, Oscar. Entonces, Nietzsche sobre la tragedia. Primero que nada, Nietzsche como autor contemporáneo es interesante considerar, ¿no? Porque Nietzsche vivió en el siglo pasado, ¿no? Y el libro en el cual él se ocupa principalmente de la tragedia es un libro escrito en 1872, ¿no? Y el título original del libro es El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música. Y hay que saber que este título es un poco especial. ¿Por qué? El origen de la tragedia es un tema que ocupó obsesivamente a los filólogos clásicos en el siglo XIX y que todavía se sigue especulando sobre eso, ¿verdad? Y además ese tema tiene por decirlo así, un cierto pedigrí académico, porque nada menos que Aristóteles da en la Poética una explicación del origen de la tragedia. Y esa es la fuente principal de los estudios, ¿no? Entonces, el nacimiento de la tragedia, el origen de la tragedia, es un tema de la filología clásica, y eso es un tema que cualquier filólogo diría es un tema científico. El problema está en la segunda parte del título del libro de Nietzsche, del espíritu de la música. Esa segunda parte va a ser sumamente problemática, ¿ok? Pero es el núcleo de la explicación nietzscheana de cómo surge la tragedia y de en qué consiste la tragedia y por qué tiene ese valor tan particular, ¿no? Entonces, lo que va a decir Nietzsche es que la música engendra la tragedia nace de la música, ¿ok? Y eso va a ser un tremendo problema. ¿Cómo así surge la tragedia de la música? Es una cosa que les tengo que explicar, y hay que comenzar, es útil, por el primer capítulo del libro de Nietzsche, en donde Nietzsche va a emplear dos conceptos, lo apolíneo y lo dionisíaco, que van a ser la base de su explicación. Entonces, quisiera que leyéramos un ratito este comienzo. Dice: mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisíaco. Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, se enlaza nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el arte no escultórico de la música, que es el arte de Dionisio. Esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a luz
frutos nuevos para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis, hasta que acaban engendrando la obra de arte a la vez dionisíaca y apolínea de la tragedia griega. Entonces, la primera idea que quiere transmitir Nietzsche es que el origen de la tragedia hay que pensarlo a partir de la música, hay que pensarlo a partir de la colaboración, de la duplicidad de lo que él llama Apolinio y lo que él llama Dionisíaco, dos divinidades griegas, ¿no? Acá hay una famosa representación de Apolo, perdón, de Dionisio, es un poco chiquito, Dionisio con los delfines, ¿no? Y en el mástil se enreda una vid, porque Dionisio es fundamentalmente el dios del vino. ¿Ok? Y por otro lado está Apolo, el dios sobre todo de Delfos, ¿no? El dios de la serenidad, el dios que corresponde más a la mesura, a la moderación, ¿no? Es el dios del conócete a ti mismo, mientras que Dionisio es otro tipo de divinidad, ¿no? Es el dios del frenesí, de la embriaguez, como les decía, y era en honor de Dionisio que se representaban en unos festivales en Grecia, en Atenas, al pie de la Acrópolis, en el teatro de Dionisio. Allí se representaban las tragedias y eran en honor de esa divinidad, ¿no? Nosotros conocemos muy pocas tragedias, apenas una treintena de tragedias nos han sido transmitidas desde la antigüedad, las de Esquilo, la de Sófocles, las de Eurípides, pero hay que tener presente que durante muchos siglos se representaron muchas tragedias, de manera que hay que imaginarse con una composición de varios cientos de tragedias y como un género muy, muy expandido, muy, muy importante. ¿Ok? Entonces estamos ante estos dos principios, ¿no? Acá hay otra representación de Apolo, el famoso Apolo de Belvedere, ¿no? Y en la siguiente tenemos otra representación de Dionisio, esta vez acompañado por el Sileno, que es una figura mitológica, ¿no? Una especie de ser natural, ¿no? Medio hombre, tiene una cola de caballo, ¿verdad? Y, el Sileno está ejecutando música con un instrumento en particular que es el aulos, un tipo de música, un tipo de instrumento muy asociado a las festividades de Dionisio, muy asociado a los cantos corales en honor de Dionisio, ¿no? Y otra vez vemos acá la vid, las redes, ¿no? Y esta es una imagen muy, muy clara de la íntima asociación que hay entre Dionisio y este ser natural y el tipo de instrumento que acompañaba los cantos corales en honor a él. ¿Ok? Ahora, en el primer capítulo, como hemos visto, Nietzsche habla de dos divinidades, ¿no? Apolo y Dionisio, dos principios artísticos, ¿no? Pero esos dos principios, lo apolíneo, lo dionisíaco, en realidad tienen en el libro de Nietzsche tres niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos esos dos principios actúan en dos niveles. En un nivel antropológico,
O sea, por ejemplo, el sueño, Apolo representa un poco eh, eh, el tipo de arte o el tipo de experiencia que podemos nosotros tener en los sueños de la figuración, ¿no? Y otra experiencia que todos tenemos, que es la experiencia de la embriaguez, ¿no? Por efecto del vino, por ejemplo. Ese es un primer nivel, el nivel antropológico. Un segundo nivel es el nivel más bien ya estético, porque Nietzsche explica que el arte de Apolo es sobre todo el arte de la plástica, el arte de la figuración, el arte del escultor, digamos, ¿verdad? En cambio, el arte dionisíaco es más bien el arte de la música, es más bien el arte del éxtasis o también el arte de la transformación actoral, ¿no? La transformación de los actores, del olvido un poco de uno mismo, ¿no? Y de la capacidad para transformarse en otra cosa, y eso es muy importante por efecto de la música, va a sostener Nietzsche. Entonces, ese es el segundo nivel. Primer nivel, eh, antropológico, la experiencia del sueño, del embriaguez. Segundo nivel, dos tipos distintos de arte, ¿no? Arte figurativo, arte musical. Y el tercer nivel, que es el más complicado, es el nivel metafísico. ¿Ok? El nivel metafísico lo voy a explicar con detenimiento. Ahora solamente quisiera decirles, la idea básica es que Apolo representa, digamos, la figuración, el mundo que vemos, el mundo que tenemos delante de nosotros como fenómeno. En cambio, Nietzsche va a decir, más allá de ese mundo que vemos, empírico, que tenemos frente a nosotros, hay un uno primordial, un fondo del cual todas las cosas brotan y nacen, ¿no? Y eso vendría a representar también lo dionisíaco, ¿no? Entonces, esa explicación metafísica, esa explicación que concierne al conjunto de la realidad, va a jugar también un rol muy importante en la explicación y en la manera como Nietzsche va a comprender la tragedia. ¿Ok? Entonces, la idea básica de cómo así la música engendra eh, el, eh, la representación dramática, la idea de cómo así colabora Dionisio con Apolo para que tenga lugar la representación dramática, está expresada de la forma más sucinta en esta afirmación, ¿no? Lo que Nietzsche dice es, hay un coro dionisíaco, un coro musical, que se descarga una y otra vez en un mundo apolíneo de imágenes. ¿Ok? Entonces, el núcleo de la explicación es que hay un canto, ¿no? Digamos, muy vívido, un canto muy patético, un canto con mucho sentimiento, y ese canto hace que por la excitación de la música, tanto el actor como los espectadores sean capaces de ver el mundo de la escena, sean capaces de eh, figurarse, ¿no? A partir de la música, es la música la que hace surgir, la que pide ayuda al otro arte, al arte de la figuración, al arte apolíneo, para que haya representación dramática. Esa es la explicación más sucinta, ¿no? Entonces, el origen del coro o el origen de la tragedia está en la música. Más exactamente, en una lírica coral,
en una lírica ejecutada, ¿no?, con un instrumento en particular, que es el aulos. Entonces, es muy importante que nos hagamos una idea de cómo era la música en esa época. Estamos hablando de una música que fue compuesta en el siglo VI antes de Cristo, 5 antes de Cristo, ¿no? Nietzsche no podía imaginarse que esa música la podríamos reconstruir, ¿no? Pero tenemos ayuda de estudiosos contemporáneos para esa reconstrucción. Entonces, primero, focalicémonos un momento en los dos instrumentos principales, ¿sí? Los dos instrumentos, el de Apolo y el de Dionisio. En el lado izquierdo tenemos la imagen, ¿no?, de un rapsoda, ¿no?, que está ejecutando, que está, digamos, cantando, está recitando con ayuda de una cítara, ¿no? Es muy importante prestar atención de que el instrumento, ¿no?, no impide la recitación, no impide el canto, ¿no? Porque el rapsoda ejecuta la cítara y a la vez recita, ¿no? Eso es típico, ¿no?, de la recitación de los poemas homéricos, ¿ok? Y en el otro caso tenemos a una ejecutante con el aulos, que es una especie de flauta doble que tiene un sonido muy particular, un sonido hasta cierto punto estridente. Entonces, quien ejecuta el aulos no puede cantar, ¿ok? No puede recitar, ¿sí? Sino que tiene que, él ejecuta la música que un coro canta y baila, porque eso es fundamental, ¿sí? Eso es una diferencia que Nietzsche tiene muy, muy clara y voy a leerles en un momento un pasaje sobre esa diferencia, ¿no? Entonces, la música en honor a Dionisio, tipo de canto coral en honor a Dionisio, se ejecutaba con el aulos y era una música que acompañaba a un grupo de danzantes, eran coros muy grandes, en ocasiones de 50 personas, ¿no?, que cantaban y bailaban, ¿sí? Para hacernos una idea de lo que, de esa diferencia, vamos a ver un momentito un video, ¿no? Pero hay que tener presente, ¿no?, que son dos tipos de ejecuciones musicales o dos tipos de formas de versificación, de ejecución artística completamente distintas. Eso es algo en lo cual Nietzsche va a insistir, ¿sí? Entonces, no sé, Steven, tú me ibas a ayudar a proyectar unos pequeños pasajes de un video preparado por el profesor Armand Mangour. Está en inglés, ¿no? Están en inglés las explicaciones que él da, pero yo voy a después decir un par de palabras para que quede claro. Pero además lo importante es escuchar la música. ¿Nos ayudas entonces, por favor, Steven? Who are going to record our performance for the early music show. Tengo que Good dejar de evening, ladies and compartir, gentlemen. ¿verdad? Welcome Sí. to this unique Eso es lo que event. voy a hacer. Essentially, we Igual, classicists sí, study ya lo están- poetry. en este And momento ya lo están all this transmitiendo. poetry ¿Ah, sí? was composed Y yo no lo veo. with music. When Mi Homer enemigo se está was viendo. composing the Iliad and the Odyssey, he composed with a 4-string lyre. One can reconstruct notes which we think were probably the basis of Homeric music. This is the earliest music that we think we can reconstruct, the music of Homer from around 700 BC. And
Stefan Hagel is taking the notes that are at the basis of ancient Homeric music and improvising based on the Homeric text. What Stefan has reproduced is a simple and fairly repetitive melody. You can hear the underlying metrical, rhythmical dactyl, the da, 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 and you hear the melody, and at the end of each line, a kind of instrumental flourish just on the strings of the kithra. The second piper is Callum Armstrong, who is an expert on the aulos and is going to demonstrate an improvisation on the instrument. We have some sense of the notated music that an aulos would have played, but essentially an expert piper like Callum needs to try and produce whatever sounds he can on the instruments that we have. And so here he's improvising and showing the kind of sounds that the two pipes together can make. So you'll notice that the techniques that are used by the pipers is circular breathing, where they're breathing in normally through their nose, they're holding the breath in their cheeks and they're pushing it out, and at the same time they are taking breaths in through their nose so that they can make a continuous sound, a bit like bagpipes, but doing it with their own bodies. Más bien, me doy este espacio para recordar, querida comunidad, de que pueden hacer todas sus preguntas, sus dudas, porque vamos a tener un tiempo luego de la ponencia de Katia para resolver todas esas preguntas y dudas. Seguimos, Katia. Gracias, Oscar. Entonces, yo no he podido, como estamos en canales distintos, yo no he podido ver el video, pero lo recuerdo bastante bien, ¿no? La primera sección es una sección en la cual hay un ejecutante con la lira, ¿verdad? Y en la que el profesor Darman explica, un ratito, él se llama Dangur, perdón, el profesor Dangur explica claramente cómo era la recitación épica, ¿no? Los poemas homéricos eran recitados de esa forma, ¿no? Tienen un ritmo muy claro, ¿no? El famoso hexámetro dactílico, ¿no? Sostenido en, digamos, la diferencia que hay en la lengua griega entre sílabas largas y sílabas cortas, ¿no? Entonces el verso tiene un ritmo determinado, dam, da, dam, da, dam, eso 6 veces, ¿no? Entonces, en base a ese ritmo, el rapsoda, ¿no? Se va acompañando con la lira y va recitando los poemas homéricos, ¿verdad? La segunda sección del video es, en cambio, una... pero bueno, y dice el profesor Dangur que el aedo, el rapsoda, ¿no? Improvisaba al momento de cantar, porque los poemas homéricos son, bueno, 25.000 versos, es imposible, ¿no es cierto? Y además era fundamentalmente una cultura oral, ¿no? Pero bueno, dejemos de ese lado. La segunda parte, en la segunda parte, ustedes deben haber escuchado
el tipo de música de Laulós, ¿no? Deben haber escuchado una improvisación musical, es un sonido completamente distinto y es un sonido que no tiene ese ritmo tan claro del hexámetro dactílico, ¿no es cierto? Es una cosa, nosotros ambos lo llamamos música, pero Nietzsche insiste, esas son cosas completamente distintas, ¿verdad? Y la tercera parte del video, esa ya es muy, muy interesante porque allí está una reproducción, ¿no?, de cómo puede haber sonado un coro en una tragedia, concretamente un coro de una tragedia de Eurípides, del Orestes de Eurípides, ¿verdad? Entonces, allí tenemos una clara idea de, de cómo era la música griega, ¿no? Es impresionante que se haya podido reproducir. Yo les recomiendo que vean el video con calma, apenas toma 15 minutos, ¿no? Y entonces, con base en esa diferencia que hay entre la música apolínea y la música dionisíaca de Laulós, ¿no?, es que Nietzsche va a construir esa antítesis estética entre Apolo y Dionisio. Concretamente, va a decir lo siguiente, y les leo un pasaje. La música de Apolo era arquitectura dórica en sonidos, pero en sonidos solo insinuados, como son los propios de la cítara. Cuidadosamente se mantuvo apartado, como no apolíneo, justo el elemento que constituye el carácter de la música dionisíaca y, por tanto, de la música como tal, la violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo completamente incomparable de la armonía. En el ditirambo dionisíaco, el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas, ¿verdad? Entonces, lo que Nietzsche está diciendo es, nosotros llamamos música a esas dos cosas, pero son completamente distintas. Una es la música apolínea y otra es la música de Dioniso, ¿verdad? Ahora, hay que saber también que, ustedes seguramente lo tienen muy presente, ¿no? Las tragedias griegas están compuestas por dos partes muy distintas, ¿no? Lo que dicen los actores, que son un máximo de 3, ¿no? Y lo dicen en la escena, ¿verdad? Y es un diálogo, ¿verdad? Y estas partes corales, las partes donde están cantando, ¿ok?, un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, ese contraste que hay entre la escena y el elemento musical es fundamental para Nietzsche, ¿verdad? Es por eso que dice, la tragedia griega, ¿no?, nace de la música, pide en cierto sentido la colaboración de Apolo para que pueda haber una escena, ¿ok? Pero lo fundamental es que gracias a la música, el coro y los espectadores tienen una suerte de excitación que los lleva a ver de otra manera lo que ocurre en la escena. ¿Correcto? Entonces, si nosotros leemos un poco más la explicación de Nietzsche, ¿no?, vamos a darnos cuenta de qué es lo que él está planteando. Por eso, les voy a leer algunas partes del capítulo 7, que es el capítulo en donde Nietzsche, en realidad Nietzsche se ocupa de la tragedia solo en 3 de los 20 y tantos capítulos, que son los capítulos 7 al 10. Entonces, quisiera, si me dan un momento, leerles algunas partes, porque el lenguaje de Nietzsche es importante.
Él dice en el capítulo 7 lo siguiente: en el fondo, el fenómeno estético es sencillo. Para ser poeta, basta con tener la capacidad de estar viendo constantemente un juego viviente y de vivir rodeado de continuo por muchedumbres de espíritus, ¿no? Es un poco la situación del poeta épico, ¿verdad? Que ve, ¿no es cierto? Que tiene ante sí imágenes. Y luego sigue. Para ser dramaturgo, basta con sentir el impulso de transformarse a sí mismo y de hablar por boca de otros cuerpos y otras almas. La excitación dionisíaca, ya sabemos nosotros, operada por la música, es capaz de comunicar a una masa entera ese don artístico de verse rodeada por semejante muchedumbre de espíritus, con la que se sabe íntimamente unida. Este proceso del coro trágico es el fenómeno dramático primordial. Verse uno transformado a sí mismo delante de sí y actuar uno como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter. Este proceso está al comienzo del desarrollo del drama. Acá hay una cosa distinta del rapsodo, el cual no se fusiona con sus imágenes, sino que parecido al pintor, las ve fuera de sí y con ojo contemplativo. Me parece que la idea es bastante clara, ¿no? Que Nietzsche se expresa con mucha claridad sobre ese punto, ¿no? Hay que diferenciar entre el coro y hay que diferenciar entre el coro y el mundo de la escena. Hay que diferenciar entre el arte apolíneo de las imágenes y el arte dionisíaco musical del coro, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Nietzsche, en pocas palabras, es que la música produce un efecto tal que nos transformamos en otra cosa, ¿no? Y esa transformación, dice, exige chispas, saca, brota, es rarísimo, chispas, imágenes que son el mundo de la escena, ¿no? De manera que, en pocas palabras, Nietzsche está diciendo, y ahí cito una última parte de este capítulo: hemos de concebir la tragedia griega como un coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes. ¿Sí? ¿No? De allí surge de la tragedia. Surge de la música en colaboración con el arte figurativo apolíneo. Eso es básicamente la explicación que da Nietzsche sobre la tragedia, ¿no? Es una explicación sobre el origen de la tragedia. Es una explicación que tiene sustento histórico, ¿no? Porque Aristóteles, que es el que se ocupa en la poética de los comienzos de la tragedia, ¿no? Habla, sí, de un coro, ¿no? Que es, además, se identifica una persona que es Tespis, ¿no? Alguien que debe haber vivido a mediados del siglo VI, que es el primero que se supone hizo una representación dramática a partir de un coro, ¿no? Y la introducción de un primer actor. Eso se supone que es el origen de la tragedia, de estas cantos corales en honor a Dionisio, ¿no? Entonces, algo de sustento histórico tiene la explicación de Nietzsche, pero como ustedes se dan cuenta, es una explicación estética en el sentido que él está apelando a una diferencia radical entre dos artes y a una colaboración, a una duplicidad entre dos artes, ¿no? Entonces, Nietzsche sigue hasta cierto punto a Aristóteles, ¿no? En la explicación del origen, pero no está en absoluto de acuerdo con la idea que sostiene
Aristóteles, que es que lo más importante de la tragedia, eso lo desarrolla en la poética, es el argumento o el mito, ¿ok? O sea, digamos, el desarrollo de la acción, ¿no? Aristóteles llega a decir que la representación dramática y la música son adornos de la tragedia, ¿sí? Cuando dice Nietzsche, es imposible darnos una idea de la tragedia si no tomamos conciencia del aspecto musical que tiene la tragedia, ¿verdad? Entonces, llega a decir Aristóteles, ¿no? Toma la tragedia como un drama para la lectura, y con eso se equivoca radicalmente sobre cómo es ese fenómeno artístico, ¿no? Entonces, lo que tenemos, y les leo otra parte, ¿no? Es, según Nietzsche, lo que tenemos es una antítesis estilística radical en la lírica dionisíaca del coro, y por otro lado, en el mundo onírico de la escena. Lenguaje, color, movilidad, dinamismo de la palabra se disocian como esferas de expresión completamente separadas, pero que colaboran en la tragedia. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos la explicación de los dos niveles, ¿verdad? La explicación antropológica, nosotros todos tenemos una experiencia del sueño, una experiencia de la embriaguez, tenemos la explicación estética, ¿no? Esta explicación de los principios artísticos, de la diferencia radical entre el arte apolíneo y entre el arte dionisíaco, ¿no? Y luego viene la explicación metafísica. Y ahí agárrense, porque esa es un poquito más complicada. Entonces voy a un momento nuevamente compartirles mi pantalla. Y si es que, a ver. Creo que sí. Prego a Katy, a ver si puedes compartir pantalla, por favor. Sí. Perfecto. Ahí viene, ahí va. Perfecto. Ahí está, voy a ampliarlo un poco. Y presentación desde aquí, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Aquí están los datos. Estas son los links del video, ¿no? Que ustedes han visto en YouTube, ¿no? Y acá es una imagen también interesante, ¿no? Porque se ve a un recitador del aulos, ¿no? Como una bailarina, ¿no? Como una persona que baila. Entonces, el aulos es para cantar y para bailar en un sentido pleno, ¿sí? El tercer nivel de esa duplicidad concierne, como yo les decía, a un nivel metafísico. Y allí es donde Nietzsche se ocupa del tema de si los griegos eran o no pesimistas, ¿sí? Porque la tragedia tiene pues una carga de dolor, de sufrimiento, ¿no? No hay tragedia sin eso, ¿no? Pero eso significa que los griegos eran pesimistas, ¿no? Lo que va a hacer Nietzsche es, en la segunda edición del libro, cambiar el título. Y lo va a cambiar por El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. El primer título, como ustedes se acuerdan, es El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música, ¿no? Y es interesante saber que es el único libro de Nietzsche que tuvo más de una edición, me parece que tuvo una tercera edición, por la sencilla razón de que la tesis, que les voy a tratar de explicar ahora, esa tesis metafísica, ¿ok? Simple y llanamente fue un escándalo. Entonces Nietzsche se hizo conocido por un autor francamente delirante, o sea, por alguien que no hacía ciencia, ¿correcto? Entonces, para explicar este tercer nivel,
¿no?, de lo que significa para Nietzsche la tragedia, uno tiene que recurrir a un autor que fue muy importante para Nietzsche, que es Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer tiene un libro que se llama El mundo como voluntad y representación, y el título de ese libro también nos explica mucho de cuáles son las tesis, o nos da unas pistas claras de cuáles son las tesis de Schopenhauer. Y allí la cosa se pone un poquito especulativa, espero que me tengan paciencia, ¿no? Pero es lo que corresponde hacer, no puedo menos que, si se trata de explicar qué cosa entiende Nietzsche por la tragedia, no queda otra que ir a este nivel especulativo, metafísico, ¿no? Entonces, el título del libro de Schopenhauer es El mundo como voluntad y el mundo como representación. ¿Y cuál es la idea? La idea de Schopenhauer es que nosotros tenemos una experiencia de la realidad como lo que se nos aparece en el espacio y en el tiempo, o sea, las cosas empíricas, individuales, que siempre vemos, que tocamos, que palpamos, ¿no? Eso de ahí es el mundo como representación. Pero hay una manera, ¿no?, de percibir más allá de esa representación, ¿no? Hay una manera de captar una realidad distinta, mucho más contundente e importante que esta apariencia de lo empírico, y esa realidad la podemos captar por el hecho de que somos cuerpo y por el hecho de que tenemos deseos, instintos, pulsiones, apetitos, ¿no? Por el hecho de que tenemos voluntad, ¿no? No una voluntad para elegir entre una u otra cosa, ¿no?, sino una voluntad como un apetito, simple y llanamente que se desfoga, que se expresa, ¿verdad? No una facultad, sino algo que está en el fondo de todas las cosas, una esencia de la realidad, piensa Schopenhauer, que constituye una especie de impulso sin meta ni sentido, sin propósito alguno, ¿no?, y que constituye el fondo último de las cosas. La experiencia más cercana que nosotros podemos tener de lo que está detrás de las apariencias, de lo que se nos muestra empíricamente, es la experiencia que nosotros tenemos de nuestra voluntad como deseo, como instinto. Entonces, Schopenhauer dice, nosotros podemos tener una experiencia del mundo como una representación en el espacio y en el tiempo, con ayuda de conceptos, con ayuda de la razón, pero nosotros también tenemos una experiencia distinta de lo que son las cosas, y esa experiencia distinta la conocemos por la vía de la voluntad. La voluntad, nuestros apetitos y nuestros deseos son lo más próximo que podemos llegar a este fondo último de las cosas. ¿Ok? Entonces, Schopenhauer también hace una diferencia importante, y es que sostiene que mientras que todas las artes figurativas, ¿no?, nos ayudan a tener una contemplación de las cosas, la música tiene una característica muy distinta. La música es como una expresión directa de la voluntad, ¿sí? Entonces, para Schopenhauer hay también una diferencia muy grande entre artes figurativas y artes de la música. Esa diferencia la recoge Nietzsche, ¿verdad? De allí que él hable, ¿no?, de el mundo de las apariencias, el mundo apolíneo, y el mundo de lo uno primordial, el mundo de lo dionisíaco, ¿no?
apoyándose en Schopenhauer. Pero hay un problema, y es que no va a seguir del todo a Schopenhauer. Va a discutir algunas ideas de Schopenhauer, ¿no? Ya nos queda claro que esos dos principios artísticos, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco, guardan mucha relación con esta diferencia que hace Schopenhauer entre el mundo como representación y el mundo como voluntad. Ya nos queda también claro que Schopenhauer también pensaba en dos modos de arte radicalmente distintos, ¿no? Pero el punto en Nietzsche es que él se imagina que este uno primordial da forma al mundo como lo conocemos. ¿Ok? O sea que eso dionisíaco, ¿no? Genera el mundo empírico, el mundo como lo conocemos, a la manera de una obra de arte. ¿Sí? Schopenhauer también pensaba que la voluntad era la que le daba forma al mundo, pero no se le ocurría nunca pensar que el mundo podría ser visto como una obra de arte. ¿Ok? Esa es una diferencia bien importante, ¿no? Es una diferencia Nietzsche, en la que Nietzsche insiste, ¿no? O sea, hay mucho de Schopenhauer, pero hay en ese punto, ¿no? En la comprensión metafísica total de la existencia, una diferencia importante, ¿no es cierto? Para Schopenhauer, la voluntad se vuelca en el mundo, no tiene propósito ni fin alguno. Para Nietzsche, lo uno primordial configura el mundo a la manera de una obra de arte, ¿verdad? Son entonces cosas parecidas y sin embargo bastante diferentes, ¿no? Ahora, la diferencia más importante con Schopenhauer tiene que ver con la comprensión de la tragedia, ¿no? Y por eso es que Nietzsche elige para la segunda edición de su libro yo no estoy muy segura si es la segunda o la tercera edición, déjenme decirlo, ¿ya? Pero cambia el título. Creo que ya para la segunda edición, eso lo tengo que chequear. Pero bueno, el punto es que cambia el título para dejar claro que los griegos no eran pesimistas, cosa que Schopenhauer no admitía, ¿no? Schopenhauer mismo era un autor pesimista. Él pensaba que el sufrimiento era un rasgo esencial de la existencia, ¿no? Si él está explicando que el fondo de las cosas no tiene propósito ni sentido, ¿no? La única manera de escapar de ese ímpetu es para Schopenhauer la resignación, el ascetismo, la renuncia, ¿no? Entonces tiene una salida con la que Nietzsche no está de acuerdo desde un primer momento, ¿no es cierto? No es por la vía de la resignación ni de la renuncia. Los griegos no eran pesimistas como sí era pesimista Schopenhauer, ¿no? Esa va a ser una idea muy importante, ¿no? ¿En qué términos? Les voy a explicar cómo así. Schopenhauer decía que, y cito a Schopenhauer, el verdadero significado de la tragedia es la visión de que el protagonista paga por la culpa de la misma existencia. Y a continuación, Schopenhauer cita la famosa frase del soliloquio de Segismundo, de la vida y sueño, pues el delito mayor del hombre es haber nacido, ¿no? Entonces, Schopenhauer pensaba que, digamos, no teníamos escapatoria posible, que el mundo, que la existencia era una pena, un delito, y que lo que
debíamos hacer era renunciar a la vida, ¿sí? Porque no hay salvación posible. La única salvación es no ceder al apetito de querer vivir, no ceder al apetito voraz y sin sentido, ¿sí? Sino llevar una vida de ascetismo y de resignación. Pero Nietzsche dice no. Nietzsche dice, Schopenhauer se equivocó. La tragedia no es en absoluto un aliciente para la resignación. Los griegos no eran en absoluto pesimistas, sino, y cito a Nietzsche, dice, el consuelo metafísico que deja en nosotros toda verdadera tragedia es que en el fondo de las cosas, y pese a toda la mudanza de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y placentera. ¿Ok? O sea, una posición en las antípodas de Schopenhauer, ¿no? Pese al sufrimiento, la vida vale la pena de ser vivida. Pese al dolor, la vida es indestructiblemente poderosa y placentera, ¿no? Y eso lo va eso lo va a asociar estrechamente con esta divinidad Dionisio. Pero vamos por partes. Hasta tal punto, los griegos no son pesimistas, dice Nietzsche, que se inventaron el maravilloso fenómeno de lo dionisíaco, ese fenómeno del cual surge la tragedia. ¿Y qué cosa es esto dionisíaco? Dice Nietzsche, es una fórmula de la, estoy leyendo ahora, ¿no? Estoy citándolo, es una fórmula de la afirmación suprema, nacida de la abundancia, de la sobreabundancia, un decir sí sin reservas aún al sufrimiento, aún a la culpa misma, aún a todo lo problemático y extraño de la existencia, un sí último, gozosísimo, exuberante, arrogantísimo, dicho a la vida. Hasta ahí está la cita de Nietzsche. Entonces, para Nietzsche, la tragedia griega no es algo que nos ayude, dice él, a mejorarnos y a formarnos. A Nietzsche no le interesa el significado moral de las tragedias. Está muy lejos de sostener, como Aristóteles, que mediante la piedad y el temor que los espectadores podamos sentir, tenga lugar una catarsis, una purificación. Por el contrario, lo que él piensa es que la tragedia es una afirmación de las fuerzas más poderosas que nos atan a la vida, ¿no? Y es a tal punto importante la tragedia que va a decir nuestra dignidad como seres humanos, nuestra suprema dignidad, la tenemos en significar obras de arte, es decir, en ser obras de arte, pues solo como fenómeno artístico están eternamente justificados la existencia y el mundo. Esa es una cita de Nietzsche. Entonces creo que ahora puede entenderse por qué sostuve al comienzo que Nietzsche se toma muy en serio un problema estético. En este libro, El nacimiento de la tragedia, esa cuestión, ¿no?, estética adquiere una dimensión, como él mismo dice, metafísica. El mundo es una obra de arte. Nuestra propia vida debe tomarse como una obra de arte en la que el dolor, el sufrimiento son inevitables, pero sin el sufrimiento tampoco podríamos saber en qué consiste el placer, el goce, no podríamos saber en qué consiste la vida, ¿no? Es más, Nietzsche piensa que hay una proporción directa entre la capacidad de sufrimiento y la capacidad para crear belleza, ¿no? Y una muestra excepcional de esa relación es para él justamente las tragedias griegas. Entonces,
no va a aceptar que los griegos sean pesimistas, no va a aceptar la interpretación que hace Schopenhauer de la tragedia y va a sostener una y otra vez eh, que la tragedia tiene que ver fundamentalmente con una afirmación de la vida. Después de escribir El nacimiento de la tragedia, las tesis metafísicas las va a abandonar. ¿Ok? Ya no va a seguir con esa idea de lo uno primordial, con la idea de que el mundo es una obra de arte, toda la parafernalia metafísica la va a dejar de lado. Pero una y otra vez va a afirmar y va a dejar sentado que él fue el primero que descubrió el fenómeno de lo dionisíaco, ¿no? Se precia de haber descubierto a Dionisio en su plena dimensión. ¿Y quién es este Dionisio? Tiene uno que preguntarse. Vale la pena saber un poquito más sobre ese dios en cuyo honor, como sabemos, se representaban las tragedias griegas, ¿no? Las tragedias que tenían lugar al comienzo de la primavera. Por eso es que Dionisio también es el dios de la fertilidad y de la vida, ¿no? Ahora, Dionisio es una divinidad que tiene una doble faz. Tiene dos aspectos. Por un lado, ¿no? Es el dios de la mirada turbia, ¿no? Producto de la borrachera, del éxtasis, pero por otro lado es el dios de la sonrisa perturbadora, ¿no? Tiene siempre una sonrisa, o sea, cuando se le representa, tiene siempre una sonrisa especial, ¿no? Esa turbación que tiene Dionisio se debe quizás a, como pensaba Nietzsche, es una divinidad que une el más grande placer con el mayor sufrimiento. Y eso es lo que vemos en las tragedias, ¿no? Y los griegos eran tenían muy claro de qué divinidad se trataba, ¿no? Dionisio es un depredador. Los griegos lo llamaban el descuartizador de hombres, el que come carne cruda, el que encuentra placer en la sangre vertida. O sea, no se hacían ninguna imagen light, superflua de Dionisio. Pero ese Dios que se apodera de todos, como dice Nietzsche, por la vía de la música o por la vía del vino, es en realidad cruel y violento solo ante quienes se le resisten. Castiga con la locura, y ese es el tema de una de las tragedias de Eurípides, las bacantes, ¿no? Castiga con la locura, con el desmembramiento. Voy a mostrarles esta imagen. Es una imagen que, digamos, basada en la tragedia Las bacantes de Eurípides. Acá tenemos a Penteo desmembrado, nada menos que por su madre y por su tía, que son presas de la locura de Dionisio, porque Dionisio aparece como un extranjero que no es reconocido y de pronto, digamos, su locura cunde por todas las mujeres de la tragedia, ¿no? Entonces, Dionisio es un depredador, es alguien que desgarra, ¿no? Pero solo a quienes no le reconocen con esa fuerza. Pero a la vez, Dionisio nos salva con el baile, con la música, con la potencia del sonido que puede hacernos mover, que nos puede hacer cantar y bailar, ¿no? Entonces, Dionisio es una figura, es una divinidad de doble faz, es una divinidad que reúne el dolor y el placer, la muerte y la vida, y esa es la idea fundamental que tiene Nietzsche, me parece, sobre la tragedia. Las tragedias son para él
ante todo, una afirmación de la vida. Ellas nos proveen de imágenes, de pensamientos, gracias a los cuales, pese a todo, y yo creo que nosotros los peruanos justamente podemos decir, pese a todo, ¿no? Pese a todo es posible vivir. Bueno, espero no haberlos aburrido, espero que les haya resultado interesante y espero no haberme pasado mucho del tiempo. Ojalá que haya estado esto relativamente bien en términos de tiempo y que les haya interesado esta exposición. Gracias por su atención. Gracias a ti, Katia. Indudablemente toda la explicación argumentativa y conceptual que nos has dado nos ha cuestionado en cierta manera y nos ha abierto ese bichito de seguir indagando, ¿no? Seguir indagando esta tragedia griega que, como tú dices, después de tantos años la seguimos estudiando, ¿no? Y ahora sí voy a ver si hay alguna pregunta dentro de nuestra querida comunidad que ha estado atenta. Invito a que hagan las preguntas en este momento. Por favor, voy a ver si es que hay alguna pregunta para hacértela, Katia. Claro. Es gracioso porque estamos en dos canales, ¿no? Yo estoy en el Zoom y ustedes están en otro sitio. Esto es muy chistoso. Claro, igual, la era digital te da esa oportunidad y a su vez romper fronteras, pero tener varias capas, ¿no? Tener varias capas. Muy bien. Entonces, creo que ha estado todo muy claro, Katia. Ha estado muy claro la aclaración y de igual forma, qué interesante entender la importancia de la música, ¿no? Y el origen de cómo lo maneja y sobre todo ver la trascendencia que tiene hasta ahora, ¿no? Entonces acá una pregunta sería, ¿de qué forma consideras o cuál sería la función de la tragedia griega actualmente? ¿Por qué poner una tragedia en pleno siglo XXI, Katia? Sí, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Yo les puedo quizás contar un poco lo que me pasa, ¿no? Al momento de ver una tragedia, al momento de leer también una tragedia, ¿no? Y hay yo creo que Nietzsche tiene un punto muy importante, ¿no? Hay una fascinación, ¿no? Muy especial en la forma como el dolor, ¿no? El dolor, el sufrimiento, puede ser presentado con belleza, ¿no? O sea, cómo nosotros estamos viendo efectivamente situaciones terribles, ¿no? Pero, digamos, la composición, ¿no? Las cosas que dicen los actores, las cosas que, no sé, el trabajo del coro, ¿no es cierto? Una tragedia bien representada es capaz de ponernos en esa situación en la cual reconocemos el dolor que puede estar ocurriéndole al personaje. Y sin embargo, eso que vemos, ¿no? Pese al dolor y pese al sufrimiento, es bello, ¿no? O sea, yo creo que en las próximas charlas, ¿no? Se van a traer muchos ejemplos, ¿no? De tragedias en particular, ¿no es cierto? De lo que le pasa a Edipo, o de lo que pasa a Medea, ¿no? O las explicaciones más contemporáneas de Butler, de Zizek, ¿no es cierto? Que van a incidir en, digamos, qué es lo que está en juego en ciertas piezas, cómo funcionan, ¿no? Pero es este aspecto fundamental de cómo puede transfigurarse el dolor en belleza, ¿no? Que es algo que está en la tesis de Nietzsche, y cómo, aunque se sufra, se debe
afirmar la vida, me parece que eso es fundamental y esa es la razón por la cual las tragedias tienen todavía mucha actualidad, Mucha vigencia, ¿no? mucha Mucha vigencia, ¿no? vigencia. O sea, no dejarse aplastar, no dejarse sucumbir por el dolor, ¿no? La forma más difícil, ¿no? De trabajar ese dolor, ese sufrimiento, es poniéndolo de una forma que sea bella sin ocultar el dolor que encarna, ¿no? La Eso es crudeza, lo ¿no? difícil, ¿no? Sin negarlo, ¿no? Eh, sin digamos, reprimirlo, ¿no es cierto? Hay que reconocer ese dolor, porque sin ese dolor, más o menos es la tesis de Nietzsche, no puede surgir la belleza. Ujú. Me parece que va un poco por ahí el Muy tema, ¿no? interesante, Katia. Aquí hay otra pregunta. Uh-huh. Dice, los dioses de las tragedias griegas, de acuerdo al expuesto, no somos los seres humanos y que al igual que ellos se equivocan y luchan. ¿Cuál es la relación con el superhombre? Ya, mira, esa pregunta tiene dos partes, ¿no? Es muy interesante separar, o sea, Ujú. tratarla en dos términos, ¿no? Eh, digamos, Nietzsche hace una cosa importante que es rompe con una imagen de, eh, de los griegos como en cierto sentido unos niños que jugaban, ¿no? Y se les ocurrían esas tragedias, pero en realidad eran algo así como la infancia de la humanidad, ¿ok? Las tragedias eran como un juego para ellos, nada que podían tomarse en serio, ¿no? La imagen más importante de los griegos hasta antes de Nietzsche es la imagen que usa mucho un historiador del arte, digamos, alemán del siglo XVIII que se llama Winkelmann, que es la historia, la imagen del Apolo de Belvedere, ¿no? Entonces, dice Winkelmann, en el Apolo de Belvedere hay una serena grandeza y una calma, ¿no? Muy particulares, ¿no? Eso eran los griegos, ¿no? Entonces lo que dice Nietzsche es, no, esos no son realmente los griegos de la época trágica, ¿no? Esos son los griegos de repente de la época helenística, y esa es una deformación, ¿no? Que, eh, digamos, histórica, ¿ok? Los griegos de la época inmediatamente anterior a la clásica, los que inventan la tragedia, ¿no? Son de otro calibre, ¿no? Y sus dioses, ¿no? Son dioses, como están en la pregunta, dioses terribles, ¿no es cierto? No tiene nada de edulcorado, ¿no? Y sin embargo, esa figura edulcorada de los dioses, digamos, de los griegos, era una figura que más o menos era válida hasta que Nietzsche irrumpe con este libro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un pasaje, creo que lo tengo por acá, de una novela de Philip Roth, que se llama, una novela de este magnífico eh, novelista norteamericano, ¿no? La Mancha Humana, ¿sí? Y hay un pasaje que no podría haber sido escrito si Nietzsche no hubiese eh, dicho que los dioses griegos eran, digamos, sanguinarios, o, ¿no? Voy a leerles un pedacito nada más tú dime, Carlos, si tengo tiempo, o sea, yo no quiero No, abusar del Katia, tiempo. por ¿Está bien? favor. Ya. Está hablando de ciertos personajes, ¿no? Y dice, ella es una
uno de los personajes, ella es como los griegos, como sus dioses. Son mezquinos, se pelean entre ellos, combaten, odian, asesinan, joden. Lo único que siempre quiere hacer Zeus es joder a diosas, a mortales, a novillas, a osas. Y no tan solo en su propia forma, sino en lo que es más excitante, manifestándose en forma de bestia. La enormidad de montar a una mujer convertida en un toro. Penetrarla grotescamente como un aleteante cisne blanco. Nunca hay suficiente carne para el rey de los dioses, o suficiente perversidad. Toda la demencia que causa el deseo, ¿no? Entonces, y sigue, ¿no? Es un paisaje realmente muy fuerte, ¿no? Disculpen si... de Muy repente, apasionante también. muy apasionante, sí, ¿no? Es un poco fuerte, tiene ahí expresiones un poco duras, pero da esta imagen, ¿no? De que los dioses griegos, ¿no? Digamos, representan también la vida humana, ¿no? Y en sus modos más extremos, ¿verdad? La crudeza, ¿no? Y con una crudeza, ¿no? Que además la vemos, ¿no es cierto? Está en las representaciones, está en los mitos, etcétera, ¿no es cierto? Eso es lo que los griegos hacían. Entonces, Nietzsche entiende ese aspecto oscuro, ¿no? De los griegos, y rompe con esta idea, ¿no? Clasicista del Apolo sereno, ¿no? Con una grandeza tranquila, ¿no? Una majestuosidad, ¿no? Como si todo fuese cuestión de una belleza hacia afuera, ¿no? Nietzsche está más bien diciendo, para que haya belleza, tiene que haber también dolor, ¿no? Yo no sé si con eso he respondido una parte de la pregunta, pero la pregunta tenía una segunda parte, me parece. Sí, la segunda parte hablaba, ¿y cuál es la relación con el superhombre? Ya. Ya. El superhombre es un tema complicado en Nietzsche, ¿no? El pasaje de Roth, en realidad, casi se mete con eso, ¿no? Un poquito se mete con eso, el pasaje que sigue, porque, digamos, un poco la idea del superhombre es la persona, primero que es una construcción, digamos, conceptual, ¿no? O sea, lo que Nietzsche está planteando un poco con la idea del superhombre es que, digamos, el hombre ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Una capacidad de transformación, ¿ok? O sea, Nietzsche tiene una conciencia histórica muy clara, ¿no es cierto? Lo que él ve, simplificando muchas las cosas, es este periodo de los griegos, en donde la vida está exaltada y la vida está dignificada, ¿no? Luego entiende que se opone a esa forma de entender la vida, lo que él llama el nihilismo, o sea, la pérdida absoluta de valores, y él entiende la pérdida de valores como un instinto, como una fase de decadencia, en donde justamente se plantea una renuncia a la vida, ¿ok? Una renuncia a la vida, o sea, y él es muy crítico en sostener una renuncia tal, está, por ejemplo, en la filosofía de Platón o está, por ejemplo, en el cristianismo. No necesariamente en Cristo, ¿verdad? Pero sí en la idea del cristianismo, en el sentido de que esta vida que tenemos no es tan importante, sino lo que vale, lo que finalmente vale la pena
es esa vida del más allá, respecto de la cual no sabemos, ¿verdad? Y entonces, él cree que esa actitud es una actitud nihilista, ¿no? O sea que se prefiere, dice Nietzsche, la nada, ¿ok? ¿No? Se prefiere nada, o sea, esta interrogante sobre qué cosa sería la vida después de la muerte, ¿verdad? Se prefiere la nada a la vida tal como es. Entonces, el superhombre es una figura conceptual que es el intento por recuperar esta fuerza vital que estaba, por ejemplo, entre los griegos, ¿verdad? Y es duro Nietzsche con el cristianismo, es duro también contra ciertas formas de moral, ¿no? Toda forma de moral que lleve, por ejemplo, a la resignación, a la renuncia de la vida, a la renuncia del dolor, ¿no? O que solamente se sostenga en el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, el superhombre es la oposición, ¿no? Y Nietzsche habla del superhombre un poco, digamos, en muy pocas ocasiones, ¿no? Y lo hace en una obra poética, ¿no? Que es el Zaratustra, ¿no? Se supone que el Zaratustra enseña al superhombre y eso es, digamos, es una composición poética, el Zaratustra, ¿ok? Pero más o menos va por ahí. Así es. Y Katia, hablando de la tragedia griega que es tan amplia, tan compleja a su vez, ¿qué libro tú recomendarías para que alguien pueda introducirse por primera vez en todo este mundo? ¿Qué libro recomendaría? Como para introducirse, ¿no? La introducción. A su vez que también supongo pueda tener un concepto claro, vamos a decir, si fuera un docente de teatro o alguien que quiera hacer representaciones o teatralidades, para que pueda abordar los personajes, ¿no? Que pueda ser, por así decirlo, un Damaris de la tragedia griega. Así como libro introductorio, de verdad, uno tendría que buscar de repente si Steiner tiene escritos sobre la tragedia, ¿no? Porque la mayoría de libros que yo tengo y que veo acá son pues libros de estudio, técnicos, ¿okay? Muy, muy importantes, pero para estudio, ¿no? Entonces, de primera intención, lo siento, no se me ocurre si hay algún libro que dé una presentación muy buena, consistente, ¿no? Pero más en la forma de un ensayo, ¿no? De repente uno podría pensar en el libro de Trías, Drama, Identidad, no, pero ese se ocupa de otra cosa. Miren, es un libro un poco difícil, pero es muy, muy importante para entender la tragedia, ¿no? Es un libro de un autor francés que se llama Fernand, con B chica, Fernand. Mito y tragedia en la Grecia antigua. Ese podría ser una introducción un poco técnica, ¿no? Pero a mí me parece que es un libro muy bueno. Y bueno, hay otros, ¿no? Por ejemplo, sobre la tragedia y la política, ¿no? De un autor alemán, Mayer, ¿no? Sí. Ese acá te está bien, creo, el que nos recomiendas. De igual forma, me imagino que es tan amplio el campo que tú ahorita estás pensando, es muy difícil poder decir un libro en el cual puedan introducirse, ¿no? No, pero es una muy buena pregunta, tengo que pensarla y tengo que tenerla presente. O sea, si se me ocurre algo, te escribo, Oscar, y toma nota para poderle dar una cosa mejor, dar una respuesta mejor.
Claro que sí. Y Katia, ahorita acabas de mencionar la política, ¿no? Y se me viene a la mente, Nietzsche reconoce o identifica una política en el arte, ¿no? En la tragedia griega en sí. ¿Hay alguna relación con la política? A él eso no le interesa. Ujú, Es cierto que la tragedia también tenía un factor, o sea, un componente político muy, muy importante, ¿no? ujú, Eh, y solo lateralmente el tema de la política es pertinente para Nietzsche, y de una manera muy, muy extraña, ¿ya? ujú, Porque, digamos, otro de los grandes mentores del libro es nada menos que el compositor Richard Wagner. ¿Ok? Entonces, el libro tiene una combinación de las ideas de Schopenhauer y parte de las ideas de Wagner. ¿Ya? Yo no he querido ya abrir ese espectro porque si no, no terminaba nunca. Pero Wagner, ¿no?, pensaba que era factible una renovación cultural, ¿no?, de Alemania gracias a eh, al arte que Wagner componía. Incluso, digamos, convenció al rey de Baviera, ¿no?, para que le construyese un teatro en especial e inauguró los festivales de Bayreuth. Entonces, parte del libro de Nietzsche, ¿no?, en buena parte del libro de Nietzsche está la idea de que gracias al arte es posible una renovación de la cultura, es posible entonces un impacto, digamos, político-cultural muy importante. Pero lo que ocurre es que ni bien Nietzsche asiste a los primeros festivales, sale despavorido, ¿no? O sea, lo que ve como renovación del espíritu alemán gracias al arte de Wagner le parece terrible, no lo resiste, o sea, no puede, ¿no? Siendo un amigo muy íntimo de Wagner, ¿no? No resiste los festivales, no resiste la atmósfera, ¿ok? Y se va de los festivales. Pero queda, ¿no? Queda mucho, por el libro que ha escrito, mucho la idea de que Nietzsche es un pro-wagneriano. Y lo fue. La intención del libro está dedicado a Richard Wagner, ¿ok? Y las ideas de Wagner que tienen que ver también con el teatro, con la tragedia, ¿no? Con la obra de arte total, porque la tragedia griega, como Nietzsche le está explicando, es un tipo de arte que reúne varias artes a la vez, ¿no es cierto? Está la música, está la representación actoral, está la escenografía, ¿verdad? Entonces, esas ideas son ideas que Wagner también conoce y pasan mucho tiempo Nietzsche y Wagner discutiendo sobre eso, y todo esto tiene que ver también mucho con Schopenhauer, ¿verdad? ujú, Pero lo que no resiste Nietzsche, y es curioso, ¿no?, es la idea del espíritu alemán, ¿no? Nietzsche queda desde ese libro un poco marcado como un pro-wagneriano, como alguien que está a favor de, eh, de Alemania, ¿no? Inclusive, como Wagner era antisemita, se le acusa muchas veces a Nietzsche de antisemita, y no toman en cuenta que no, o sea, que se peleó radicalmente con Wagner y que nunca fue antisemita y que nunca abogó por el espíritu alemán, era todo lo contrario, o ujú. sea, eh, abominó de los alemanes y abominó también del antisemitismo. No hay ninguna razón para, digamos, conectar a Nietzsche con el antisemitismo. Esa más bien es la idea de su hermana, que fue la que se quedó con sus
con sus libros y con sus papeles, ¿no? O sea, la hermana se encargó de construir a un Nietzsche pro-alemán y pro... Muy, Ujú. muy O sea, interesante, Katia. ujú. Katia, más bien, podríamos dejar de compartir como para Sí. también, muchas gracias. De igual forma, Katia, te agradezco por la paciencia de poder explicarnos, por incentivarnos, de igual forma, a seguir indagando, ¿no?, sobre la tragedia tan amplia, Ujú. ¿no? Y de igual forma por despejar algunas dudas. Ujú. Desde acá, desde la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, te agradecemos, Katia, por la oportunidad de tener esta conferencia y abrir contigo, ¿no? Y a su vez también les comento a la comunidad de que estas conferencias van a continuar por 6 semanas más. Son 7 sesiones en total, todos los miércoles, el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Así es que hoy día estamos inaugurando con Katia Hansa. Y a su vez, Katia, te doy este pequeño espacio para que te puedas despedir, para de igual forma poder decir algunas palabras a la comunidad. Recordemos que nos están viendo estudiantes, egresados y en general parte de la comunidad escénica interesada en estudiar, indagar o saber un poquito más de la tragedia griega. Sí, gracias, Oscar. Miren, la primera cosa es agradecerles su interés y ojalá que esta charla les haya ayudado, ¿no? Y bueno, alentarlos a escuchar las siguientes, porque yo creo que vamos a aprender mucho y que vamos a tratar de saber por qué nos fascinan todavía las tragedias griegas. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes, ¿no?, a los asistentes y por supuesto a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión. Me voy despidiendo entonces. Muchas gracias, Katia. Muy bien, querida comunidad, no se olviden que en los siguientes días va a haber una publicación para que se puedan registrar para las siguientes conferencias. En esta primera oportunidad, bueno, por problemas técnicos que siempre hay para dar la apertura y el interés a toda la comunidad, le hemos transmitido por señal abierta, por un live. Pero luego va a haber una pequeña inscripción con un pequeño formulario, así es que muy atentos para las siguientes conferencias que van a complementar mucho más este pequeño bichito de indagación que nos ha dejado Katia Hansa en esta oportunidad. Gracias, Katia, un fuerte abrazo donde te encuentres. Esperemos para todos salud, que es lo importante, y seguir innovando, seguir pensando que el teatro, el hacer teatro, el educar teatro, el diseñar teatro, porque en nuestra comunidad tenemos educadores, diseñadores y actores, el teatro griego y todo lo que es la tragedia griega sigue muy vigente. Así es que gracias, Katia. Gracias, querida comunidad. Nos vemos la próxima semana y a su vez, ojo, no se olviden que todos los viernes estamos también con el segmento de embajadores en SAT y de empleabilidad. La próxima semana tenemos el segmento de embajadores en SAT y de igual forma de empleabilidad los viernes a las 6 de la tarde. Gracias, Katia. Gracias, querida comunidad. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.